Bueno, recta final del programa, la tarde del jueves. Conocí a este señor porque compartimos, él fue el primero, todo hay que decirlo, desde el año 2014. Tiene una página en Facebook que se llama tal cual este programa, Vive Almería. Ese fue nuestro punto de encuentro, ¿no? Hablar un poco, oye, Vive Almería, que este nombre lo tengo yo registrado, que esto es mío. Bueno, no te preocupes, que aquí no hay competencia ninguna. Tú estás en Facebook, esto va a ser un programa de televisión, pero es curioso el asunto, ¿no? Y yo quería hablar con él e invitarle, sobre todo para darles a conocer a ustedes, si no han entrado nunca en esa página, en Facebook, en Vive Almería en Facebook, lo que Manu Artero hace y nos cuenta, la verdad es muy interesante. Y lo hace, me imagino, que por amor al arte y por afición, no por otra cosa, ¿no? Acercarnos a rincones de nuestra historia, de nuestro patrimonio, en muchas ocasiones desconocidos para los propios almerienses. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Tuviste buena idea, ¿eh? Sí. Es chulo el nombre, todo hay que decirlo, ¿eh? Sí. Vive Almería, pues bueno, se puede vivir de diferentes puntos de vista. Sí, sobre todo era... A ver, todo esto surgió porque yo soy muy aficionado a la fotografía, a la historia de Almería, me encanta ver la ciudad desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, claro, yo en mi propia página personal veía que colgaba muchas fotos que la gente me decía, bueno, ¿eso dónde está? ¿Eso dónde está? Yo decía, pero ¿cómo que dónde está? Pero si está en una calle principal que pasa todo el mundo y nadie sabe lo que es eso, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues creé el grupo en 2014 de Viva Almería, sobre todo para eso, para dar visibilidad a todos los rincones que tenemos, a todo el patrimonio, a toda la historia, y eso, pues bueno, fue creciendo, a día de hoy hay 5.600 personas, miembros que están en el grupo, y se ha convertido para el final, bueno, pues no solamente en un lugar donde dar a conocer todo esto que te comento, sino también en un lugar donde la gente intenta también denunciar deterioros, denunciar cosas de la ciudad, con el fin siempre de sumar y mejorar, ¿no? Sí, pero esto viene por una inquietud personal tuya, evidentemente, sí, por conocer un poco la historia, el patrimonio y demás. Claro, o sea, a mí siempre me ha encantado la historia de Almería, pienso que Almería tiene una historia impresionante por cada rincón, mucho por contar, mucho desconocido, historias que dan como para una película, que por ejemplo por el tema de que tuvo el otro día aquí David Miralles, de Concha Robles, personas así, con el cual estoy participando también con ella, un tema de documentación y todo eso. Entonces, claro, merecía la pena que muchas de esas cosas se den a conocer, ¿no? Entonces la página es un poco un altavoz de eso, que tú pases por una calle y digas, bueno, ¿quién vivía aquí? O sea, muchas veces vemos el edificio, pero no sabemos qué historia hay detrás de ese edificio, quién la creó, por qué la creó, cómo fue su vida. Y a raíz de ahí, pues bueno, por mi inquietud por investigar, pues he descubierto muchísimas cosas que eran desconocidas y que, bueno, pues van saliendo a la luz también cosas que antes pues no se sabían. Si se le sumas tu afición a la fotografía, pues bueno, pues fantástico. Dime de tu punto de vista lo más sorprendente de esto que cuentas, que te has encontrado en estos, pues mira, en estos años. Hay muchas cosas sorprendentes, pero sobre todo lo que más me sorprende son lo que te comento, historias de edificios o personas que no lo conocen y que detrás tienen una historia impresionante. Mira, por ejemplo, hay una calle donde está la Plaza Marín, que se llama Navarro de Arax, mal escrito porque está con una X y el apellido de Arax no existe, Arax con S. Y Navarro de Arax que precisamente está aquí. Navarro de Arax era una persona que hizo muchísimo en Almería en el año de 1880 a 1912 aproximadamente, que fue cuando se fue de Almería. Hizo una labor en Almería increíble a nivel de colegio, el Colegio Jesús, en Montepiedad, Caja de Ahorros, invirtió toda su fortuna en hacer cosas para Almería, ¿no? Y era muy desconocido. Y un día, en un rinconcito de un periódico, pues encontré que decía los almerienses, el director del diario La Independencia se va a desplazar a Valencia a hacerle un homenaje a Navarro de Arax con las firmas de todos los almerienses, ¿no? En reconocimiento de su labor. Y bueno, yo que soy muy concienzudo, ¿no? Pues dije, bueno, ese libro, ¿dónde puede estar? Y bueno, pues al final encontré ese libro de firmas, que estaba firmado por todos los almerienses, un libro precioso de cuero, con un escudo de Almería, firmado a mano por todos los almerienses de la época y decorado a mano por Carlos Redondo, que fue el que hizo el Celia Viña. Entonces, bueno, a raíz de ahí, pues ha surgido una investigación que estoy llevando a cabo donde estoy biografiando cada una de esas firmas, ¿no? Y el libro es precioso, es una preciosidad, la idea, bueno, pues hacer un libro, hacer una charla. Eso lo contamos cuando tú quieras, ¿vale? Sí, no, es una historia, ya digo, porque además la persona Navarro de Arax es digna de estudio, era un luchador incansable. Estas imágenes que estamos viendo, ¿hemos visto algún plano que otro, alguna imagen de algún edificio? Claro, estas imágenes son de unas cosas que pongo yo de vez en cuando en Facebook, que se llaman pasado y presente, donde pongo lo que había y lo que hay actualmente. Entonces hago un montaje, aquí por ejemplo, vemos, pues eso es la parte donde está el ficus, en el paseo, el ficus centenario, pues el bar que había antes ahí, entonces yo lo que hago es un montaje de lo que había. Qué chulo. Y lo que hay, ¿no? Como era blanco y negro y lo que tenemos aquí en la para que nos demos una idea, bueno, de lo que había ahí y lo que hay realmente. Es cierto que las ciudades tienen que crecer, tienen que avanzar, tienen que modernizarse, pero sí que es verdad que Almería perdió muchísimo de aquella Almería burguesa, aquella Almería horizontal, que era muy bonita y que a lo mejor pues, había cosas que merecían haber sido conservadas.
desde el punto de vista arquitectónico se cometieron muchas aberraciones. Sí, Sí, bueno. Edificios, torres, en fin, ¿para qué te cuento? Lo Sí, vemos sí, todos sí. los días, pasa Sí, que ya nos hemos acostumbrado un poco, ¿no? Sí. También escribes en la prensa, por ejemplo, en las páginas de La Voz. Bueno, pues seguimos Sí. con esto y le hacemos mención a esto, Sí. a lo de tus Mira, artículos. esto, por ejemplo, ¿Esto que vemos? lo que te comentaba, esto es un descubrimiento también, porque a raíz de investigar sobre Navarro Darás, este edificio es el del Monte de Piedad, que te he comentado que está en la Plaza Marín, Sí. esquina Navarro Darás. Entonces, bueno, pues todas las investigaciones que había hasta el momento decía que ese edificio no se sabía quién había sido el arquitecto. O sea, todos, desde Emilio Villanueva hasta los siguientes, decían que tenía que ser un arquitecto foráneo porque no tenía nada que ver con los edificios que había. Y yo, pues, tirándole, decía, no puede ser que una persona como Navarro Darás, que hace todo en Almería y con arquitectos de Almería, con Enrique López Rull, con Trinidad Cuartara, de repente a un edificio totalmente con alguien foráneo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, empecé a investigar. A mí me gusta siempre irme al origen, ¿no? Al inicio de la investigación, y no tirar de otros libros que al final, pues, algunos cometen errores como los cometemos todos, y con el tiempo hay más acceso a otros datos. Sí, pero te haces un trabajo de archivo, de campo, Claro, efectivamente. Entonces, ya digo, de contrastar. Claro, en el archivo, pues bueno, al final, después de mucha indagación, encontré el plano que demostraba, bueno, que era de Trinidad Cuartara. Aquí vemos la Casa Ferrera también, de lo que fue y lo que es actualmente. Una casa también con muchísima historia, la primera que organizó un desfile de reyes, una cabalgata de reyes. ¿Sí? Sí, la primera que lo hizo en Almería, repartiendo por toda la gente pobre. Venía gente especialmente de todos los sitios para ver la exposición. Mira esto, por ejemplo, era la antigua casa de la Inquisición, que está justo detrás de la catedral. La antigua casa de la Inquisición. Sí, aunque aquí no había un tribunal de Inquisición porque estaba en Granada, pero sí que había una persona Pero sí había que decía presencia. quién tenía que ser juzgado ¿sí? por la Inquisición, no, y esa era la casa de la Inquisición. ¿Y actualmente Actualmente hay un edificio, ahí está la Pastoral. La Pastoral. La Pastoral, el edificio que hay en la Pastoral. Y como eso, pues bueno, hay muchísimos rincones, ¿no? Bueno, estos son algunas fotos de las casas de Puerta y Ventana, en Almería, que típico bueno, almeriense. algunas se conservan y otras, pues bueno, pues ya van perdiendo tiempo. Esto, por ejemplo, es un diseño, el diseño del interior del Colegio Jesús, que era el que había donde está el edificio de Correos, que se derribó pues para la maravilla que tenemos hoy día, ¿no? Que tiene además a luminosa y sí que en cualquier momento... Y fíjate cómo está el edificio actualmente, ¿no? Efectivamente. Bueno. Efectivamente. Oye, pues qué chulo esto que haces. Esto te conlleva trabajo, estudio, Sí, bueno, a mí dedicación. me gusta, lleva mucha dedicación. A raíz de también empecé a formar parte del Instituto de Estudios Almerienses y bueno, pues todo esto pues, intento también siempre en alguna charla que otra y darle toda la difusión que pueda, sobre todo por el diario, Claro. por Hacer referencia a algún artículo tuyo, por ejemplo, La Voz de Almería, el último, no sé si ha sido lo último o lo último que yo te leí, Sí. ¿dónde estuvo el hospital de sangre, ¿no? Sí, Aquí sí, sí. en Almería. Hablamos un poco, bueno, Sí. pues documentando dónde Sí, estuvo, ¿no? También una historia muy, muy interesante. Ya digo que Almería lo que tiene eso, que tiene por cualquier rincón encuentra historias dignas de contarse. Oye, te propongo una cosa, Manu, dentro de tu tiempo, en fin, si quieres, si puedes y demás, no sé, te pasas de vez en cuando y vemos en imágenes y nos cuenta un poquito de estos rincones, de estas cosas que yo creo que el primero soy yo, que no controla el asunto, Sí. ¿no? Yo creo que encantadísimo. interesante todo lo que conocer un sea- poco nuestra propia tierra, nuestra ciudad. Todo lo que se ha dado a conocer, difundir y valorar siempre. Y sobre todo a través de esa página tuya, ¿no? Que se llama, pues como este programa, que Sí, sí. esto fue la forma de conocernos, Vive Almería, pero a través de Facebook, ¿no? Sí, sí, Conocer un poco la historia y el patrimonio almeriense. Yo contáis conmigo cuando queráis. Vale, pues mantenemos el contacto. Un placer, gracias. Bien, igualmente, gracias. Hasta la próxima.